Bienvenidos a esta tercera sesión de nuestro tercer módulo de la importancia de la Biblia, que es los 10 consejos estratégicos a la hora de leer la Biblia. Y en esta ocasión vamos a estar revisando cómo leer la Biblia nosotros pacientemente. Debemos aprender a leer pacientemente. Esto significa que debemos desarrollar paciencia, que no debemos desesperarnos a la hora de leer la Biblia. Muchas personas a veces llegan a la Biblia como desesperados, tratando de leer como que si tuvieran que cumplir una meta. Pero la realidad es que no le vamos a sacar provecho a la Biblia mientras tengamos esa actitud. Entonces, para que podamos profundizar un poco en este aspecto, me gustaría enfatizar la paciencia viendo la siguiente imagen. Ahí tenemos nosotros una carrera larga. Y digo una carrera larga porque quiero hacer la diferencia de una carrera de 100 metros, por ejemplo, con una carrera mucho más larga. Ni siquiera me refiero a los 800 metros, sino a la milla, los 1600 metros. Eso es una carrera que requiere de dosificación, de estrategia, requiere de disciplina, requiere de paciencia. No uno se puede desesperar, sino mantenerse dentro de una estrategia de carrera para poder ir desde el punto A hasta el punto B. Es decir, desde el inicio hasta la meta final. Entonces, piense por un momento en esta carrera larga. Yo no sé si alguna vez la ha visto, yo he tenido la oportunidad de ver algunas. Y la verdad es impresionante cómo se preparan para poder correr este tipo de disciplina de la carrera de 1600 metros. Yo recuerdo haber leído una vez una historia que obviamente es real, no es un cuento, es una historia real, acerca de un campeón de talla mundial de este tipo de carrera de 1600 metros. Y pues tuvo la oportunidad de ser invitado a un high school en los Estados Unidos, y uno de los muchachos estaba súper emocionado de conocer personalmente a este campeón de talla mundial. Y para no hacerle la historia larga, quiero hacerles saber que este muchacho quedó tan impresionado que esa demostración se dio cuenta el corredor y lo invitó un día. Oye, ¿te gusta correr? A mí me encanta correr. Yo aquí en el colegio soy el número 1 del colegio. Y de hecho, en efecto, él era parte del equipo atlético del colegio. Y resulta ser de que un día, ¿por qué no corremos juntos? ¡Wow! Aquel muchacho tímido, obviamente, porque es el campeón mundial. Y entonces lo invitó a darle la vuelta a la cuadra. Vamos a comenzar a correr y le damos la vuelta a la cuadra. Entonces se suponía que este es un corredor de 1600 metros, ¿sí? Quiere decir que tiene que darle 4 vueltas a la cuadra. Y resulta ser de que empezaron a correr y el muchacho en la primera vuelta salió corriendo, bueno, y lo dejó botado aquel corredor de talla mundial. Y nada, aquel habrá dicho, no, pero ¿qué pasa aquí? Yo debo ser demasiado bueno porque estoy súper adelantado. Pero es que le llevo una ventaja tremenda al corredor de talla mundial. Debe ser que yo soy demasiado bueno, pensó él. Claro, cuando terminó la primera vuelta, él se detuvo a esperar al campeón de talla mundial cuando el campeón le dice, ok, pero vamos a seguir porque nos faltan tres vueltas más. Y la historia fue otra. Cuando volvieron a reiniciar a correr con las 3 vueltas que faltaban, adivinen qué, ya el corredor inexperto había agotado todos sus esfuerzos. No tenía ya la capacidad de poder seguir adelante. Mientras que todavía este corredor de talla mundial, obviamente, por la práctica, la experiencia, la disciplina, él aprendió a dosificar sus fuerzas. Sabía cuándo tenía que rematar y cuándo tenía que acelerar. Sabía cómo arrancar bien, mantenerse y luego hacer un remate al final. Mientras que este muchacho no. De la misma manera, yo quisiera que nosotros pensemos en este detalle a la hora de que nosotros estudiemos en la Biblia. Leer pacientemente. ¿Qué significa? Significa simplemente que aprendamos a dosificarnos. ¿Y para qué se dosifica un corredor de carreras? Para poder tener resistencia.
¿Qué te invito yo a que tú desarrolles a la hora de leer la Biblia? Resistencia. Que no seas tú, repito, uno de aquellos que comienza devorándose la Biblia, ¿sí? Tragándose la primera cuadra, para que después entonces ya no tienes ni fuerzas para seguir. Entonces dosifícate. Tú no tienes por qué estar desde la mañana hasta la noche leyendo la palabra. Porque hay algunos que han interpretado que uno debe estar todo el día leyendo la Biblia. Y eso no es así. Tú tienes que aprender a tener un tiempo de devoción con Dios en donde tú incluyes tu lectura de la Biblia. Así como si fuese el alimento de cada día, como ya lo hemos dicho anteriormente. Así que tú vas a leer en esos periodos de tiempo en tu vida, en tu día, cada día. Por lo tanto, no hay tal cosa como que desde que me paro hasta que me acuesto yo estoy leyendo sin parar. No, porque entonces, ¿qué de las demás responsabilidades? ¿Qué de rendir en el colegio? ¿Qué de rendir en el trabajo? ¿Qué de las relaciones personales? ¿Y cómo sabes tú cómo hacer todo eso si no sabes qué es lo que la palabra realmente está diciendo? ¿Y cómo tú puedes saber si lees todo el día vas a estar tan embotado que ni entiendes nada de lo que estás leyendo? Por lo tanto, yo invito a que seamos prudentes a la hora de leer la Biblia para que tomemos ventaja de la dosificación para alcanzar resistencia y finalmente ser muy pacientes día tras día cada vez que nosotros tengamos esa carrera por delante. Entonces, quiero ponerte además de este ejemplo de la carrera, otro ejemplo que es, en esta imagen tú estás viendo la palabra zoom in. Y ahí vas a poder ver que hay obviamente un cielo con unas manos, una cámara. Hay de fondo una jirafa, pero en esa cámara vemos que se le hace un zoom a la parte de arriba, a la cabeza de la jirafa. Y esto es lo que yo quiero resaltar en este punto. A ver, aprender a hacer un zoom es necesario y para lograr hacer zoom debemos ser pacientes al estudiar la Biblia. ¿Te das cuenta? Te voy a explicar de qué estoy hablando. Pongamos un ejemplo. El libro de Génesis. Génesis es un libro maravilloso. Me encanta el libro de Génesis porque es el primer libro de la Biblia y porque como primer libro de la Biblia al fin habla de las primeras cosas en general, de todo. Pero, perdón, cuando nosotros hablamos de Génesis, podemos ver una cantidad de personajes, podemos ver una cantidad de hechos importantísimos y tiene una riqueza de información demasiado grande. Pero, ¿qué significa hacerle un zoom in al libro de Génesis? Bueno, por ejemplo, si hablamos de personajes, te darás cuenta de que hay personajes que tal vez de tanto oírlos y de tanto mencionarlos o leerlos, se te han quedado más en la mente. Adán, Eva, de repente te acuerdas de Noé, de repente te acuerdas de Abraham, Isaac y Jacob, porque se repite mucho. Pero, caramba, hay tantas genealogías, tantos nombres, tantas cosas que ¿cómo tú puedes recordar todo eso? Es difícil. Y a veces hasta no es tan necesario saberse, conocerse cada nombre, cada detalle, porque tú vas a tener siempre la Biblia también como un libro de consulta. ¿Sí? Pero, ¿qué quiero yo que tú aprendas del principio del zoom in? Lo siguiente. Cuando tú vas a los personajes, si te quedas con estos personajes como Adán, y de repente Noé, y de repente vas a Abraham, Isaac y Jacob, sigues al personaje de José, y ahí tenemos una lista de unos personajes clave que abarcan prácticamente todo el Génesis y que se habla al detalle, pues, todo lo que ocurrió con esas vidas. Entonces es importante que nosotros le hagamos un zoom a esos personajes. Por encima de otros personajes, nosotros debemos entender la relevancia que tienen estos personajes, como lo son Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José. Ahora, fíjense otro detalle importante, porque además de hacer un zoom in en los personajes, quiero que aprendamos a hacer un zoom in también en los hechos que ocurren. Son demasiadas cosas que ocurren en el Génesis. Y al igual que cuando hablamos de los personajes, nosotros no podemos de repente hacerle un acercamiento. Bueno, disculpen, cuando decimos la palabra zoom in es hacer un acercamiento, para aquellos que no lo entendían tal vez. Pero nosotros tenemos que aprender a hacer un acercamiento a algunos hechos que son más relevantes y resaltantes.
Así, por ejemplo, cuando nosotros leemos en el Génesis de Adán y Eva, ok, está bien, ya sabemos que es un personaje al que le hicimos un zoom in. Pero dentro de todos los hechos, ¿verdad? Nosotros pudiéramos hacer algo importante con estos hechos que tienen que ver todos con la vida de Adán y Eva. Y pensemos en lo que es el matrimonio, la institución del matrimonio. Entonces hacemos un acercamiento a eso que dice el Señor. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y wow, y tú le haces un acercamiento a eso y empiezas a retener, a darle relevancia a ese tema, porque le hace un acercamiento importante y eso va a ser algo que tú vas a poder resaltar dentro del Génesis. Igual puede ocurrir con muchos casos. Hay muchos hechos dentro de la vida de Abraham, pero seguramente a ti te impactó un hecho importante que es cuando el Señor le mandó a sacrificar a su hijo, ¿verdad? A su único hijo. ¿Y cómo que si no será importante? Claro que sí. Tenemos que hacer una relevancia, tenemos que hacer un acercamiento, un zoom in a ese pasaje. ¿Por qué? Porque en el momento en que podamos hacer ese acercamiento, vamos a entender que todo esto prefiguraba a Abraham y a Isaac con el Padre que entregó a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Entonces es importante que nosotros aprendamos a leer la Biblia con este tipo de estrategia. Por eso nuestro segundo consejo estratégico tiene que ver con leer pacientemente. Y recuerde, hágalo siempre pensando en la carrera larga, pero sobre todo hágalo pensando en hacer un acercamiento a las cosas que definitivamente van a ser relevantes en la Biblia para nuestras vidas, para nuestra sociedad, para nuestra manera de vivir. Bueno, dejémoslo hasta aquí. Esto es todo por hoy, por esta sesión que tiene que ver con el leer pacientemente. Espero que le saque mucho provecho y que pueda hacer uso de este video cada vez que sea necesario. Que Dios te bendiga.